Bienvenidos a los animales prehistóricos que la ciencia ha revivido y otros que aún quieren revivir. Desde la ave del terror que medía lo mismo que un cocodrilo pero con alas, hasta un gliptodonte de orejas cortas, o el megalodón, la bestia más temida de las aguas en todos los tiempos que se convirtió en una leyenda de nuestra actualidad, y el entelodonte, el cerdo del infierno. Te reto que le des un me gusta a este video sin respirar y te suscribas al canal para ser parte de la familia Panda. Comenzamos con los Toxodon platensis. Cuando Charles Darwin descubrió sus fósiles en Uruguay en 1832, no podía clasificarlos. Parecían una mezcla entre un hipopótamo con cabeza de rinoceronte y las patas de un elefante. Este animal fue un superviviente extremo, pues sobrevivió a la llegada de humanos y a cambios climáticos drásticos, desde calores hasta fríos extremos, extinguiéndose hace apenas 11.700 años, algo muy corto para ser parte de la era de los dinosaurios. Gracias a los análisis de isótopos recientes, revelaron que era un animal semiacuático como los hipopótamos, pero con hábitos de pastoreo. Hay un proyecto llamado Neopleistoceno, donde científicos uruguayos proponen reintroducirlo en los humedales del Río de la Plata para controlar vegetación invasora como juncos que obstruyen ríos y recrear patrones de migración prehistóricos que fertilizaban los suelos. Hay un reto de ingeniería genética, pues si quieren traerlo a la vida, el pariente más cercano que tiene es la Quirquinchobola, un armadillo de 15 centímetros, pero que necesitaría modificaciones radicales extremas para poderlo regresar a la vida. Sus heces masivas pesaban 20 kilos diarios y sería un superfertilizante natural, cual poblaría los bosques de árboles y recrearía microhumedales al revolcarse, beneficiando a las aves migratorias. Pero el riesgo principal es que puede destruir cultivos de arroz al pisar campos inundados y tiene posible competencia con capíbaras por los territorios. La interacción humana es uno de los factores que analizan los científicos, ya que un adulto de esta especie pesa 2 toneladas y puede voltear un carro si se asusta, y podría albergar parásitos prehistóricos adaptables a humanos que desencadenen en una segunda cuarentena. Continuamos con el ave del terror. Este es un depredador hiperespecializado. Gracias a análisis de tomografías computarizadas del 2022, muestran que su pico podía ejercer 1.300 kilos de presión, igual a un cocodrilo actual. Sus patas con garras curvas son útiles para desmembrar presas en movimiento. El último sobreviviente migró a Norteamérica antes de extinguirse hace 2 millones de años. La causa principal para revivir a esta ave es que pueden controlar la población de jabalíes invasores, que causan más de 2.000 millones de dólares al año en daños. Y esta bestia fácilmente comenzaría a comer muchos jabalíes. Además, sería también muy útil para disuadir coyotes de zonas urbanas. También hay un sistema de contención para que estas bestias no se vuelquen en contra de nosotros, y son collares GPS con descargas eléctricas para evitar escapes o cuando intenten comerse el ganado de los pueblerinos. También hay un efecto dominó ecológico si llegan a reintroducir esta bestia en nuestro sistema, es que restauraría el rol del superdepredador perdido y reduciría la necesidad de la caza humana. Pero la amenaza principal es que podría cazar ganado pequeño como cabras y corderos, y también posible ataque a mascotas en áreas suburbanas. Seguimos con el gliptodonte de orejas cortas. Un estudio de 2024 encontró residuos de ácido fórmico en su cola, sugiriendo que esta bestia inyectaba veneno como las hormigas. Además, hay evidencias en sitios arqueológicos que muestran que humanos de civilizaciones antiguas intentaron usarlos como tanques vivos hace 9.000 años. Sí, los intentaron domesticar como si fueran sus perros, pero este animal tenía un problema principal, y es que no había cómo domarlo: su caparazón ignífugo. Estudios demuestran que resistía hasta 600 grados centígrados, inspiraría materiales para bomberos. Sus hábitos de excavación ayudarían a romper suelos compactados y enterrar carbono a 3 metros de profundidad, además de crear refugios subterráneos para especies en peligro y prevenir la erosión en laderas montañosas. Pero el principal riesgo son los daños a las tuberías y cables subterráneos y la alteración de acuíferos al cavar. Continuamos con el majestuoso megalodón, Todus
Lepidopterus megalodon como nombre científico. Es una bestia que hasta la actualidad da mucho de qué hablar, pues hay quienes aseguran de que sigue vivo, y este animal se volvió tan popular que es mega famoso en internet, albergando cientos de testimonios de personas que dicen haberlo visto en el mar. Fue la bestia más temida de los mares durante millones de años hasta su extinción. Hay inclusive estudios de la NASA donde computadores realizan simulaciones para modelar su precisión de mordida, la cual es estimada en 40,000 toneladas, además de patrones de migración termorregulada. Hay ADN residual hallado en dientes fosilizados encontrados varados en las playas y en el mar, gracias a las técnicas de captura nuevas. Pero realmente repoblar los océanos con esta bestia es un tema muy controvertido, pues aunque puede controlar poblaciones de focas que afecten pesquería y disuadir las ballenas jorobadas de rutas navieras, estas se pueden convertir rápidamente en una especie invasora, acabando con todos los tiburones blancos del planeta, pues al ser un animal tan enorme, los que quieran atacarlo los va a acabar de una sola mordida. Y como su tamaño es tan gigantesco, su dieta se compondría de demasiados tiburones y pulpos o hasta medusas, lo cual sería un riesgo principal para el ser humano, ya que comenzaría a acabarse nuestro alimento y además, cuando se acabe, nosotros seríamos los que seguimos en la cadena alimenticia. También se acabaría el turismo, ya que cuando estos animales se acerquen a las playas donde nos bañamos, comenzaría a atacar a los humanos, y sabiendo su tamaño, no hay que luchar mucho contra uno de estos animales como para que te coma o te parta en pedazos. Evidentemente colapsaría las pesquerías comerciales y atacaría la infraestructura submarina, acabando con cables, plataformas, barcos, entre todo lo que te imagines que esté en el agua. Recordemos que los cálculos indican que un megalodón llegó a necesitar hasta 2 toneladas diarias de carne, que es equivalente a 3 ballenas adultas por semana para sobrevivir, sin contar las otras toneladas que mataba cuando peleaba por territorio o para defenderse de otros animales. Continuamos con el lagarto monitor megalánico, Varanus priscius. En una sangre termorreguladora fue descubierto en 2023, descubriendo que este animal podía elevar su temperatura corporal 10 grados en minutos y sobrevivir a aguas heladas ocasionales. Por lo tanto, era adaptable a cualquier tipo de atmósfera. Además, tiene un veneno que es 3 veces más tóxico que el del dragón de Komodo actual. Lo quieren para Australia para eliminar plagas de conejos, pues hay 5 millones de conejos que destruyen cultivos anualmente, y el lagarto monitor megalánico sería perfecto para acabar con esta plaga. Además, pueden reducir poblaciones de gatos ferales, los cuales matan 1,000 millones de nativos al año. Fácil para el lagarto monitor, quien con una mordida puede acabar a este gato feral. También tienen genes de tamaño reducido, limitados a 3 metros, y sensibilidad a compuestos químicos repelentes. Para esto están las modificaciones genéticas. Un impacto positivo en el ambiente es que recuperarían los pequeños marsupiales al controlar depredadores, y sería el nuevo atractivo para safaris fotográficos. Continuamos con el Arsinoitherium. Esta bestia faraónica, sus fósiles fueron encontrados cerca de pirámides egipcias, confundiendo a arqueólogos que pensaron eran restos de criaturas mitológicas. Con un cuerno doble hueco, estudios de tomografía muestran que funcionaba como resonador acústico para comunicación a larga distancia, como un digerido natural. Un último análisis de ADN se realizó en 2024 y reveló el parentesco de esta bestia con los manatíes y no con rinocerontes como se creía, pues parecía más familiar. Para la reintroducción en ecosistemas áridos se va a realizar el proyecto Neoligoceno, que pretenden usarlo para regenerar el desierto del Sahara, ya que las heces de esta bestia pesan 15 kilos y podrían fertilizar los suelos estériles de este lugar tan desértico, además de crear sombra y microclimas al derribar árboles secos. Hay un reto fisiológico, y es que necesitarían glándulas de sal modificadas para sobrevivir con agua salobre y así no morir de deshidratación. Estos animales podrían destruir oasis naturales al buscar agua, y en estas épocas en las que el agua está comenzando a escasear, no es una muy buena traerlo de vuelta a la vida. Continuamos con el Chalicotherium. Este mamífero contradictorio tenía garras de predador pero era herbívoro, usando
usándolas para arrancar cortezas de árboles, excavar raíces profundas. Dejaba huellas fósiles que muestran pozos de casi 2 metros. Caminaba sobre nudillos como un gorila, pero con tamaño de caballo, y las huellas en Kazajistán sugieren que vivió hasta el Pleistoceno. Se creyó extinto hace 5 millones de años. Hay un proyecto en los bosques verticales que se probaría en la Amazonía para crear claros naturales que prevengan incendios forestales y dispersar semillas de árboles gigantes con su pelaje lanudo. Continuamos con el entelodonte. Con técnicas de caza recalculadas, hay huellas fósiles en Wyoming que muestran que corrían en manadas como los lobos, o sea que no era un animal solitario, y perseguían presas hasta agotarlas psicológicamente. Es una estrategia similar a los humanos primitivos, quienes perseguían presas pequeñas para que se comenzaran a alterar y luego se confundieran cayendo en sus trampas. Este animal tenía un ritual de canibalismo, pues hay evidencias de mordiscos en cráneos de su misma especie que sugieren que tenían luchas jerárquicas. También un sistema inmunológico único, ya que muestra que resistía químicos ultrapotentes como el anthrax y la peste porcina. Dicen que si liberan pequeños grupos del entelodonte en Texas y Argentina, controlarían jabalíes invasores, matando crías y compitiendo por alimento, y reduciendo la necesidad de venenos agrícolas para acabar con esta plaga. Aparte, hay una contención con implantes subdérmicos con dosis letales remotas como último recurso, pero esto cuestionaría la moralidad, ya que serían animales creados como un objeto o con un fin, no como un ser vivo como tal. Si desde que nace le van a tener una cápsula para matarlo como si fuera un alimento, con una fecha de expedición, realmente saldrían muchas organizaciones de los derechos de los animales a protestar, así que esto sería bastante difícil de concluir. Continuamos con el Platyvelodon, el elefante pala. Con una mandíbula redefinida, nuevos estudios muestran que su pala era en realidad una cortadora de bambú, ya que hay rastros de sílice en marcas dentales, lo que demuestra de qué se alimentaba este animal. Aunque tenga una actitud muy dominante y que su aspecto y apariencia sean bastante desafiantes, en realidad se dedicaba a cortar bambú y usar una herramienta para cavar pozos en profundidades de hasta 4 metros, ya que hay hallazgos en Mongolia que lo confirman. Su estructura social indica que habían fósiles agrupados y sugieren manadas matriarcales como elefantes africanos. Tenía un reloj molecular, ADN mitocondrial indica que podría haber sobrevivido hasta hace 8000 años en la China. Hay proyectos con grandes ingenieros por la reintroducción en delta del Mekong para prevenir inundaciones mediante canales naturales y crear hábitats para peces en peligro. Quieren crearle un gen de tolerancia al arsénico para combatir problemas en las aguas asiáticas. Pero ¿qué opinas de que regresan al elefante con boca de pala a nuestra actualidad? ¿Crees que sería algo moral o este animal ya quedó en el pasado? Continuamos con la megalania. Tiene un veneno recalculado gracias a un modelo 3D de glándulas que muestra que su veneno tenía la capacidad de paralizar hasta un búfalo adulto en 15 minutos. Una bestia de casi 1 tonelada con el veneno de la megalania caía en 15 minutos, pues estos tenían efectos neurotóxicos similares al kraken marino, que es la serpiente más letal existente en nuestro planeta. Este tenía una estrategia de caza bastante única, y es que sus huellas fosilizadas en Australia indican que acechaba en pozos de agua durante semanas. Como los animales más cansados y sedientos asistían a los pozos de agua para recuperarse después de las batallas, casi siempre asistían malheridos, un poco indefensos o con tanta sed o deshidratación que podrían volverse vulnerables en ese punto, y la megalania aprovechaba para atacarlos en el momento más indefenso. Usaba su cola para derribar árboles sobre las presas, esto para que su víctima no tuviera capacidad de reacción y se cansara al instante, o que el golpe contra el árbol fuera lo suficientemente fuerte como para que estuviera indefenso y poder atacarlo. La megalania fue un sobreviviente extremo, gracias a la datación por carbono que sugiere que coexistió con aborígenes hasta hace 4000 años. Continuamos con los megaceros, el ciervo colosal, con astas que podían llegar a alcanzar hasta los 4 metros, más largas que un auto compacto con un peso de 40 kilos cada uno. Hay estudios que revelan que estas las usaba para combates acústicos, es decir, que generaban un sonido al chocar para advertir a sus rivales. Se cree que con el golpe de las astas también podían comunicarse entre la manada. Sobrevivieron hasta hace 7700 años en Siberia, conviviendo con humanos que lo cazaban por su médula ósea rica en grasa. Hay un ADN
rescatado en 2023 que se secuenció su genoma completo a partir de un fémur congelado, revelando genes únicos para crecimiento óseo acelerado. Están buscando liberarlo en parques de Canadá y Rusia para controlar el crecimiento excesivo de abedules en la tundra y que sirva como presa natural para lobos, reduciendo ataques al ganado. Un reto fisiológico es que necesitarían suplementos de calcio debido a la acidificación de los suelos modernos. Sus astas caídas fertilizarían el suelo con minerales raros y atraerían turismo científico de alto nivel. Continuamos con el elefante de colmillos rectos, el Palealexodon. Este animal poseía una inteligencia superior, con moldes endocraneales sugieren su cerebro 15% más grande que los elefantes modernos, con lóbulos frontales desarrollados para memoria espacial compleja. Sus migraciones creaban caminos que aún existen en bosques europeos usados por animales modernos. Varias poblaciones en China reportaron avistamientos hasta el año 1400 después de Cristo, según varios manuscritos Ming. Hay un proyecto llamado el Sendero Ancestral que busca reintroducir en los bosques de Polonia a esta especie para revitalizar senderos ecológicos ancestrales y dispersar semillas de árboles extintos encontrados en su estiércol fósil. Hay una modificación clave y es que tienen un gen de resistencia al herpesvirus EEH3 que es letal para elefantes asiáticos. Sus pisadas crearían charcos estacionales para anfibios en peligro y el turismo de safari a pie serían guiados por sus rutas migratorias. Continuamos con la bestia de Ariete. Este animal poseía un cuerno hueco y hay nuevos estudios que demuestran que este era un amplificador de sonido para comunicarse a 10 kilómetros de distancia en las llanuras y confundir depredadores con eco, similar a los ciervos almizcleros. Contaba con patas de elefante con uñas de rinoceronte, una adaptación única para cavar pozos de agua en épocas secas, además de una manada completa fosilizada en Mongolia que sugiere estructura matriarcal compleja. Y terminamos con la titanoboa, la serpiente que devoraba cocodrilos. Hace 60 millones de años, en las selvas tropicales de Colombia, habitaba un animal de 15 metros de largo y más de 1 tonelada, el doble que una anaconda verde. Con un diámetro de 1 metro que usaba para engullir presas, tenía una presión de constricción de 28,000 kilos, suficiente para aplastar un carro. Su comportamiento se basaba en estrangular acuáticamente, atrapando a los cocodrilos de 4 metros. Su metabolismo era lento, solo necesitaba comer una vez al año gracias al clima cálido, y su camuflaje perfecto hacía que su piel oscura se confundiera con aguas pantanosas, por lo tanto no se veía venir cuando se aproximaba. Dominó los ecosistemas justo después de la extinción de los dinosaurios y ha aparecido en diferentes películas. Hay quienes teorizan de que el animal sigue vivo hasta el día de hoy, pero ¿crees que la titanoboa vuelva a la vida? Sería un enemigo para los humanos y para nuestros animales. Ya que has visto esto, dale un me gusta, suscríbete al canal y nos veremos en la próxima ocasión. Adiós.